Mi hija y su esposo vivieron 10 años gratis en mi casa. Cuando nació su bebé, mi yerno me lo arrebató y gritó, «No lo toques con tus manos de pobre». Llamé a mi hija y le dije 4 palabras que los dejaron en la calle. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Fidelia, tengo 70 años, y hasta hace 3 meses, creía que el amor de una madre era un escudo impenetrable. Ahora sé que a veces, ese mismo amor puede convertirse en la soga que te rodea el cuello, apretando lenta y silenciosamente hasta que te deja sin aire. Todo se rompió en un martes por la tarde, bajo la luz lechosa que entraba por la ventana de la sala. El aire olía a talco de bebé y a la promesa de una nueva vida. En mis brazos, acunaba a mi nieto recién nacido, Mateo, un pequeño milagro de piel arrugada y aliento dulce. Era tan frágil, tan perfecto. Mi corazón, un músculo viejo y cansado por décadas de trabajo y alguna que otra pena, se sentía joven de nuevo, rebosante de una felicidad que creía haber olvidado. Fue entonces cuando Damián, mi yerno, entró en la habitación. Su rostro, usualmente compuesto en una máscara de encanto calculado, estaba tenso, sus labios formaban una línea delgada y cruel. Se detuvo frente a mí, y por un instante, el silencio fue tan denso que pude escuchar los latidos frenéticos de mi propio corazón. «Dámelo», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. No fue una petición, fue una orden. Antes de que pudiera reaccionar, me lo arrebató de los brazos. El movimiento fue tan brusco que el bebé soltó un pequeño quejido de sorpresa. Y entonces, mientras ajustaba al niño contra su pecho como si lo estuviera rescatando de un peligro inminente, Damián me miró. No a los ojos, sino a mis manos. Las manos que habían amasado miles de panés, que habían plantado y cuidado cada flor del jardín, las manos que habían cambiado los pañales de su propia esposa. Y con un desprecio que me heló la sangre, soltó las palabras que se convirtieron en el epitafio de mi amor incondicional. «No dejes que tus manos de pobre ensucien a mi hijo». Busqué con la mirada a mi hija, Lidia, que estaba de pie en el umbral de la puerta. Ella vio la humillación grabada en mi rostro, vio el temblor de mis labios. Y no hizo nada. Apartó la vista, fijándola en un punto inexistente de la pared, su silencio convirtiéndose en la daga más afilada de todas. En ese preciso instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante 10 largos años, finalmente se hizo añicos. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era una fractura interna, limpia y fría. Ellos, tan absortos en su propio mundo de apariencias y ambiciones, no tenían idea de lo que acababan de desatar. No sabían que estas manos, estas mismas manos que despreciaban, estaban a punto de recuperar, pieza por pieza, todo lo que les había entregado. 10 años. Parece toda una vida, y en cierto modo, lo fue. Fue hace una década cuando Lidia y Damián tocaron a mi puerta, con las maletas en las manos y una historia de dificultades económicas en los labios. Damián había perdido su trabajo, decían, y el alquiler de su pequeño apartamento se había vuelto insostenible. Solo por unos meses, mamá, me suplicó Lidia, con sus grandes ojos cafés llenos de una angustia que ninguna madre podría ignorar. Solo hasta que nos recuperemos. Mi esposo, Ramiro, había fallecido 2 años antes, y la casa que habíamos construido juntos viga a viga, se sentía inmensa y vacía. La idea de tener a mi única hija cerca, de escuchar risas en los pasillos de nuevo, fue un bálsamo para mi soledad. Por supuesto que dije que sí. ¿Qué madre no lo haría? Los primeros meses fueron como una luna de miel tardía. Damián era todo sonrisas y gratitud. «Fidelia, eres un ángel», decía, mientras devoraba los guisos que yo preparaba. «No sabemos qué haríamos sin ti». Lidia parecía florecer de nuevo, liberada de la presión financiera. Había armonía. O eso creía yo. Pero la gratitud, como las flores recién cortadas, tiene una vida útil muy corta.
Los pocos meses se convirtieron en un año, luego en 2. Damián encontró un nuevo trabajo, uno bueno, en una empresa de logística. Empezaron a ganar dinero, más dinero del que Ramiro y yo habíamos visto en nuestras vidas. Pero la conversación sobre mudarse nunca surgía. Si yo la insinuaba sutilmente, Lidia se encogía de hombros. Estamos ahorrando para el enganche de una casa propia, mamá. Aquí estamos tan cómodos, nos ayudas tanto con todo. Y poco a poco, los cambios comenzaron. No fueron cambios drásticos, sino una erosión lenta y constante de mi espacio y mi autoridad. Primero fue el viejo sillón de Ramiro. Este trasto viejo ocupa mucho espacio y huele a humedad, declaró Damián un día. A la mañana siguiente, había desaparecido, reemplazado por un sofá de cuero negro, tan frío e impersonal como él. Luego fue el color de las paredes de la sala. Mi cálido color durazno fue cubierto por un gris corporativo que hacía que la habitación pareciera una sala de espera. Le da un toque más moderno, más elegante, explicó Damián, sin preguntarme. Lidia simplemente asentía, tiene buen gusto, ¿verdad, mamá? La cocina, mi santuario, mi taller de alquimia donde la harina y el agua se transformaban en sustento y amor, también fue invadida. Un día llegué y encontré una cafetera de expreso del tamaño de un motor pequeño ocupando el lugar donde solía reposar mi canasta de pan. La tuya era tan anticuada, Fidelia, dijo Damián con una sonrisa condescendiente. Hay que entrar en el siglo XXI. Cada cambio era una pequeña muerte, un recordatorio de que ya no era la dueña de mi propia casa. Era la cuidadora, la cocinera, la ayuda invisible que permitía que sus vidas fluyeran sin interrupciones. Y Lidia, mi Lidia, se convirtió en la embajadora de las ambiciones de su esposo. Justificaba cada usurpación, suavizaba cada crítica con un él solo quiere lo mejor para nosotros. No se daba cuenta, o no quería darse cuenta, de que en el nosotros de Damián, yo ya no tenía cabida. Él controlaba las finanzas, controlaba las decisiones, y sutilmente, comenzó a controlar a mi hija. La aisló de sus viejas amigas, criticando sus trabajos, sus esposos, su forma de vestir. No están a tu nivel, mi amor, le oí decir una vez. Y Lidia, desesperada por mantener su aprobación, fue cortando lazos, uno por uno, hasta que solo quedó él. Y yo. La reliquia del pasado que se negaba a desaparecer. Durante 10 años, viví en mi propia casa como una invitada tolerada, aferrándome a la esperanza de que un día, mi hija despertaría. Pero no lo hizo. En cambio, se hundió más y más en el sueño que Damián había tejido para ella, un sueño del que yo era una pesadilla a punto de ser borrada. De todas las usurpaciones, de todos los pequeños cortes que desangraron mi autoridad en mi propia casa, ninguno dolió tanto como la destrucción de mi rosal. No era solo un conjunto de plantas, era el último diálogo que mantenía con mi difunto esposo, Ramiro. Él había plantado el primer rosal, uno de flores rojas y aterciopeladas, el día que nos mudamos a esta casa, cuando todo era un terreno baldío y un sueño. Para que nunca olvides, mi vida, que incluso en el suelo más duro, puede crecer la belleza, me dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Con los años, añadimos más. Uno por el nacimiento de Lidia, de un rosa pálido y delicado como ella. Otro en nuestro 20º aniversario, de un blanco puro que olía a gloria. El jardín se convirtió en nuestro lienzo, un testamento vivo de nuestra historia compartida. Después de que Ramiro se fue, el jardín se convirtió en mi refugio. Hablaba con él, con sus rosas, mientras podaba las ramas secas y arrancaba las malas hierbas. Le contaba mis penas, mis alegrías, mi creciente preocupación por Lidia. El aroma de las flores era su respuesta, un abrazo invisible que me aseguraba que no estaba sola. Mis manos, callosas por la tierra y el trabajo, encontraban consuelo en el contacto con los tallos espinosos y los pétalos suaves. Eran mi conexión con él, la prueba tangible de un amor que la muerte no podía marchitar. Damián odiaba el jardín. Es un nido de bichos, se quejaba. Y todo ese lodo, ensucia la entrada. Para él, era un pedazo de tierra inútil, un recordatorio de los orígenes humildes que tanto se esforzaba por ocultar. Su ambición no tenía espacio para la belleza inútil de unas flores.
La mañana que sucedió, yo había ido al pueblo a comprar levadura. Recuerdo que el sol brillaba y me sentía extrañamente ligera. Cuando regresé, un camión de cemento estaba estacionado frente a mi casa. El ruido era ensordecedor. Por un momento, no entendí. Luego, lo vi. Mi jardín ya no existía. En su lugar, había un equipo de hombres alisando una plancha de concreto gris y húmedo. Mis rosas, mi conexión con Ramiro, habían sido arrancadas de raíz y arrojadas a un montón de escombros en la esquina. Corrí hacia ellos, gritando, pero el estruendo de la maquinaria ahogó mi voz. Damián salió de la casa, secándose las manos con un trapo. Tenía una sonrisa de suficiencia en el rostro. ¿Qué te parece, Fidelia?, dijo, gritando por encima del ruido. Mucho más práctico, ¿verdad? Ahora tendré un lugar decente para estacionar el coche nuevo. Me quedé paralizada, mirando el cemento fresco que cubría la tumba de mis recuerdos. Sentí que me faltaba el aire. Busqué a Lidia con la mirada. Ella estaba en la puerta, mordiéndose el labio, con una expresión de incomodidad. Mamá, comenzó, es que, así se ve más moderno. Más limpio. Era el jardín de tu padre, susurré, las palabras apenas audibles. Lo sé, mamá, pero papá ya no está. Tenemos que ser prácticos. Damián pensó que era lo mejor. Damián pensó. Mi voz tembló de una furia que no sabía que poseía. ¿Y tú qué pensaste, Lidia? ¿Tú no pensaste nada? Ella bajó la mirada. Se verá bien cuando esté seco, ya verás. Ese día, entendí que no solo habían pavimentado mi jardín. Habían pavimentado una parte de mi corazón, habían sellado con cemento la memoria de su padre y abuelo. Y lo habían hecho con la misma facilidad con la que uno desecha un mueble viejo. En ese desierto de concreto, me di cuenta de que para ellos, yo también era solo un estorbo, una reliquia del pasado esperando ser demolida. Si la destrucción del jardín fue un acto de vandalismo contra mi alma, la cena con los socios de Damián fue una ejecución pública de mi dignidad. Fue un jueves. Damián anunció con aire de importancia que recibiría a unos inversionistas muy importantes de Monterrey. Necesito que todo esté impecable, Fidelia, me ordenó, no me pidió. Esta cena podría significar un gran ascenso para mí. Durante 2 días, me dediqué en cuerpo y alma a los preparativos. Decidí cocinar mi mejor platillo, el que Ramiro decía que era digno de los dioses, un mole poblano, complejo y profundo, cuya receta había pasado de generación en generación en mi familia. Molí los chiles a mano, tosté las especias hasta que la casa entera se impregnó de un aroma a tierra y a historia. Era más que comida, era mi herencia servida en un plato. Esa noche, la casa brillaba. Puse el mejor mantel, saqué la vajilla que solo usaba en ocasiones especiales. Cuando los invitados llegaron, una pareja elegantemente vestida que olía a dinero y perfume caro, Damián me interceptó en el pasillo. Fidelia, susurró, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Cuando sirvas la cena, por favor, no hables mucho. Y si te preguntan, solo diles que eres la señora que nos ayuda en la casa. No queremos complicar las cosas con historias familiares, ¿entiendes? Sentí una bofetada invisible. La señora que nos ayuda. Después de años de ser la madre, la cocinera, la administradora no reconocida de ese hogar, me habían degradado a empleada doméstica. Asentí en silencio, la garganta apretada por un nudo de humillación. Lidia, que lo escuchó todo, se limitó a arreglarse el vestido, evitando mi mirada. Me retiré a la cocina, mi santuario ahora profanado. Podía escuchar sus risas, el tintineo de las copas, la voz pomposa de Damián hablando de negocios y cifras millonarias. Cuando llegó el momento de servir, saqué la gran cazuela de mole, su color oscuro y brillante prometiendo un festín. Justo cuando iba a entrar al comedor, la puerta de la cocina se abrió. Era Damián. Su rostro estaba contraído por el disgusto. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el mole. Es la cena, respondí, confundida. Él soltó una risa seca y sin alegría. ¿De verdad pensaste que iba a servirle esto a mis socios? ¿Esta comida de pueblo? Por favor,
Fidelia, ten un poco de clase. Y sin más, tomó la cazuela de mis manos, caminó hacia el fregadero y vació todo el contenido por el desagüe. El trabajo de 2 días, la herencia de mi abuela, mi ofrenda de amor, todo se fue por el caño en un torrente oscuro y espeso. Pedí comida de un restaurante francés, dijo, sacando su teléfono. Llegará en 20 minutos. ¿Puede servir eso? Regresó al comedor, dejando un silencio sepulcral en la cocina. Me quedé mirando el fregadero, las manchas de mole como salpicaduras de sangre. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia impotente y helada. Esa noche, mientras ellos cenaban su bœuf bourguignon y hablaban de sus viajes a Europa, yo comí un trozo de pan seco, sola en la cocina. El pan que yo misma había horneado. Podía escuchar sus voces, pero sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Un mundo al que yo ya no pertenecía, si es que alguna vez pertenecí. Eran extraños viviendo en mi casa, comiendo en mi mesa, y yo era solo la sombra que limpiaba sus platos. El fantasma de un hogar que ya no era mío. Los meses que siguieron a la cena de la humillación fueron un desierto gris. Me movía por la casa como un autómata, cumpliendo con mis tareas en un silencio autoimpuesto. Había construido un muro alrededor de mi corazón, uno tan alto y grueso que ni siquiera la indiferencia de Damián o la cobardía de Lidia podían penetrarlo. Era una tregua fría, una convivencia basada en la resignación. Y entonces, una mañana de primavera, Lidia entró en la cocina con una expresión que no le había visto en años. Era una mezcla de miedo y una alegría tímida. Se sentó a la mesa, jugueteando con el borde del mantel. Mamá, dijo en voz baja. Estoy embarazada. Las 3 palabras fueron como un rayo de sol atravesando las nubes más oscuras. De repente, el muro que había construido se derrumbó, reducido a escombros por la fuerza de esa noticia. Un nieto. Un pedacito de Lidia, un pedacito de mí. Una nueva vida que llegaría a esta casa fría y la llenaría de calor. En ese instante, todo lo demás se desvaneció. El jardín pavimentado, el mole por el desagüe, los años de pequeñas humillaciones. Todo fue perdonado. O, más bien, todo fue enterrado bajo una nueva y poderosa esperanza. La esperanza de que un bebé podría cambiarlo todo. Quizás un niño ablandaría el corazón de Damián, le enseñaría lo que es el amor incondicional. Quizás al ver a su propio hijo, recordaría que yo también era una madre. Quizás al convertirse en madre, Lidia finalmente entendería la profundidad de mi amor por ella y encontraría la fuerza para defenderme. Me aferré a esa esperanza como un náufrago a una tabla. Me lancé de lleno a los preparativos. Desempolvé la vieja cuna de Lidia, la lijé y la pinté de un blanco brillante. Tejé chambritas y zapatitos de estambre suave, mis manos moviéndose con un propósito renovado. Cada puntada era una oración, un deseo de que esta nueva vida sanara las heridas de nuestra familia. Lidia parecía agradecida, e incluso Damián mostraba destellos de una humanidad que creí perdida. Hablaba del futuro, de las escuelas, del equipo de fútbol al que inscribiría a su hijo. Por primera vez en años, sentí que volvíamos a ser una familia. La esperanza es una droga peligrosa. Te hace ciego a la realidad, te hace sordo a las alarmas que suenan en tu cabeza. Y yo, desesperada por creer en un final feliz, me volví la adicta más devota. No veía que para Damián, el bebé no era un puente, sino la piedra final de su conquista. El heredero de un reino que ya consideraba suyo. Y entonces llegó el martes. El martes que lo cambió todo. Mateo, mi nieto, había nacido 3 días antes. Era un bebé sano, hermoso, con los ojos de Lidia y un mechón de pelo oscuro como el de Damián. La casa estaba sumida en una especie de calma tensa, dictada por los horarios de alimentación y las siestas del recién nacido. Yo caminaba de puntillas, hablaba en susurros, todo por no perturbar la paz del pequeño rey. Esa tarde, corté una rosa del único rosal que había sobrevivido a la masacre de Damián, un pequeño arbusto tenaz que había vuelto a crecer en una maceta en el patio trasero. Quería ponerla en un jarrón en la sala, para que su perfume le diera la bienvenida a mi nieto al mundo.
Entré en la sala, donde Lidia dormitaba en el sofá. Mateo estaba despierto en su Moisés, haciendo pequeños ruidos. Mi corazón se expandió. Me acerqué con la rosa en la mano, y con la otra, extendí un dedo para rozar suavemente su mejilla. Su piel era más suave que cualquier pétalo. En ese momento, Damián entró. Su rostro se transformó al verme. Fue una fracción de segundo, pero vi una oleada de furia pura y posesiva. Se movió con una rapidez que me asustó. Dámelo, repitió la orden que se convertiría en mi sentencia. Me arrebató al niño de los brazos. El movimiento fue tan violento que di un paso atrás, tropezando con la alfombra. Logré mantener el equilibrio a duras penas, pero la rosa cayó al suelo. Y entonces, miró mis manos, las manos que sostenían la flor caída, las manos que solo querían dar amor. Y pronunció las palabras. No dejes que tus manos de pobre ensucien a mi hijo. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos ahogó el llanto del bebé. Miré a Lidia. Se había despertado por el ruido. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi su conflicto, su vergüenza. Vi cómo abría la boca para decir algo. Pero luego miró a Damián, y la cerró. Se dio la vuelta en el sofá, dándome la espalda, y se tapó la cabeza con un cojín. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito. Fue una abdicación. Me estaba entregando, atada de pies y manos, a la crueldad de su esposo. Estaba eligiendo su comodidad por encima de mi dignidad. Estaba eligiendo al tirano por encima de su propia madre. En ese momento, la esperanza que había albergado murió. No con un gemido, sino con un silencio atronador. El amor incondicional que sentía por ella se congeló, se solidificó en un bloque de hielo en mi pecho. Ya no sentía dolor. Ni tristeza. Ni siquiera rabia. Sentí una claridad absoluta, aterradora. Vi los últimos 10 años desfilar ante mis ojos, el sofá, las paredes grises, el jardín de cemento, el mole en el desagüe, las miradas condescendientes, las excusas de mi hija. Todo encajó. No eran incidentes aislados. Eran una campaña, una estrategia de conquista lenta y metódica. Y el nacimiento de mi nieto no era una tregua. Era la victoria final. Ahora tenían al heredero. El viejo mobiliario, es decir, yo, ya era completamente desechable. Recogí la rosa del suelo. Sus pétalos estaban magullados. La sostuve en mi mano, y mientras salía de la habitación, con la espalda recta y la cabeza en alto, tomé una decisión. No iba a ser demolida. No iba a desvanecerme. Iban a descubrir que las viejas fundaciones, las que ellos creían débiles y anticuadas, eran en realidad las más fuertes. Iban a aprender, por las malas, lo que unas manos de pobre eran capaces de construir y de destruir. Caminé por el pasillo, mis pasos firmes sobre el suelo de madera que Ramiro y yo habíamos instalado con nuestras propias manos. Cada tabla crujía bajo mis pies, como si susurrara historias de un tiempo más feliz. Fui a mi habitación, el único rincón de la casa que aún se sentía verdaderamente mío, y cerré la puerta. El silencio era un alivio. Me senté en el borde de la cama, la rosa magullada todavía en mi mano. No llamé a ninguna amiga. No llamé a mis primas. Sabía que me ofrecerían consuelo, palabras amables, quizás un ten paciencia, ya se le pasará. Y yo no necesitaba consuelo. Necesitaba un aliado. Solo había una persona que nunca había caído bajo el hechizo de Damián. Mi hermano menor, Eladio. Marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz un estruendo familiar y reconfortante. ¿Fidelia? ¿Pasó algo? ¿Ya nació el chamaco? Ya nació, Eladio. Se llama Mateo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Qué buena noticia, hermana. Felicidades. ¿Cuándo puedo ir a conocer a mi sobrino nieto? Tragué saliva. Eladio, necesito contarte algo. Y necesito que me escuches hasta el final sin interrumpir. Y entonces, se lo conté todo. No con lágrimas ni con autocompasión, sino con la precisión fría de un testigo declarando en un juicio.
Le conté lo de las manos, la humillación y el silencio de Lidia. Le conté los 10 años de pequeñas muertes, desde el sillón de Ramiro hasta el jardín de cemento. Al otro lado de la línea, el silencio de Eladio era pesado, cargado de una furia contenida. Cuando terminé, hubo una pausa. Luego, escuché un ruido sordo, como si hubiera golpeado algo. Voy para allá, gruñó. Su voz era un trueno. Voy a sacar a ese imbécil de tu casa a patadas. Y a Lidia, por Dios, a Lidia le voy a decir un par de verdades que... No, lo interrumpí, mi voz afilada como un cuchillo. No, Eladio. No vas a hacer eso. ¿Cómo que no? Fidelia, te están tratando como a una extraña en tu propia casa. Te están matando en vida. Lo sé. Pero la fuerza bruta no va a funcionar aquí. Esto es más profundo. Damián es astuto. Si lo confrontas, se hará la víctima. Lidia lo defenderá. Y yo quedaré como la vieja loca y conflictiva. No. Esta vez, lo haré a mi manera. Hubo otra pausa. Podía imaginarlo, al otro lado, pasando su mano por su cabello cano, su mente de plomero tratando de entender una fuga que no era de agua, sino de respeto y amor. ¿Qué quieres decir con, a tu manera?, preguntó, su tono ahora más cauteloso. Quiero decir que he sido paciente durante 10 años. He sido comprensiva. He sido la madre abnegada. Se acabó. Ya no voy a jugar según sus reglas. Voy a crear las mías. Pero para eso, necesito tu ayuda. No tus puños, hermano. Necesito tu lealtad y tu discreción. Siempre la has tenido, Fidelia. Sabes que por ti hago lo que sea. Solo dime qué necesitas. Por ahora, nada. Solo necesitaba que alguien supiera la verdad. Que alguien me creyera. Cuando llegue el momento, te llamaré. Y necesitaré que actúes rápido y sin hacer preguntas. Cuenta con ello, hermana, dijo, su voz llena de una gravedad que me dio fuerzas. Colgué el teléfono. Miré la rosa en mi mano. Sus pétalos estaban marchitos, pero el tallo, lleno de espinas, seguía firme. Como yo. Me habían magullado, pero no me habían roto. Y mis espinas, las que había mantenido ocultas por tanto tiempo, estaban listas para salir. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación magistral. Me convertí en la personificación de la abuela dócil y herida. Sonreía débilmente, evitaba el contacto visual y me mantenía en mi habitación la mayor parte del tiempo. Damián me ignoraba, satisfecho con su victoria. Lidia intentaba acercarse con tazas de té y preguntas tímidas sobre mi salud, pero sus ojos estaban llenos de una culpa que no se atrevía a expresar. Yo aceptaba el té, respondía con monosílabos y la dejaba ahogarse en su propia cobardía. Mi aparente sumisión los hizo bajar la guardia. Se volvieron descuidados. Y fue en ese descuido donde encontré el arma que necesitaba. Fue un sábado por la mañana. Damián y Lidia habían llevado al bebé a su primera visita al pediatra. La casa estaba en silencio por primera vez en días. Era mi oportunidad. No sabía exactamente qué buscaba, solo sentía un impulso, una certeza de que la verdad sobre la malevolencia de Damián estaba escondida en algún lugar de mi propia casa. Mi instinto me llevó al lugar menos esperado, el viejo taller de Ramiro en el fondo del patio. Era un pequeño cuarto de adobe que Damián había reclamado como su oficina, aunque rara vez lo usaba. Estaba lleno de cajas, herramientas viejas de mi esposo y el olor a aceite y metal que tanto me recordaba a él. Damián había instalado un archivador metálico en una esquina. Estaba cerrado con llave, pero Ramiro me había enseñado un par de trucos. Con un par de alambres y un poco de paciencia, el cerrojo se dio con un clic satisfactorio. El primer cajón estaba lleno de manuales de coches y revistas de negocios. El segundo, de papeles sin importancia. Fue en el tercer cajón, en el fondo, debajo de una pila de catálogos de relojes de lujo, donde encontré una carpeta de color manila sin etiqueta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La abrí. Lo primero que vi fueron copias de mis estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses.
No entendía cómo los había conseguido. Luego, copias de los recibos del impuesto predial de la casa. Y debajo de eso, un documento que hizo que el aire se congelara en mis pulmones. Era un borrador, lleno de notas al margen con la caligrafía pulcra y arrogante de Damián. El título del documento era Solicitud de tutela de bienes por deterioro cognitivo. Leí las páginas, mis manos temblando tanto que las letras bailaban ante mis ojos. El documento argumentaba, con un lenguaje legal frío y calculador, que Fidelia Márquez, de 70 años, mostraba claros signos de demencia senil y deterioro cognitivo. Citaba incidentes que eran puras invenciones o distorsiones grotescas de la realidad. Mencionaba una vez que olvidé la estufa encendida, cuando en realidad estaba cocinando a fuego lento, y otra en la que me perdí volviendo del mercado, cuando me detuve a charlar con una vecina. El objetivo del documento era claro, solicitar a un juez que le otorgara a él, Damián, la tutela legal sobre todos mis bienes, incluyendo, y cito, la propiedad principal ubicada en calle de los Lirios 14. Para su correcta administración y preservación. Estaba todo allí. El plan maestro. No era solo la arrogancia de un yerno malcriado. Era un complot deliberado, frío y psicopático para declararme mentalmente incompetente y robarme mi casa, mi dinero, mi vida entera. Había estado recolectando pruebas, construyendo un caso para despojarme de todo. La humillación de manos de pobre no fue un insulto espontáneo, fue parte de la narrativa que estaba creando, la de una anciana senil que ya no era apta para cuidar ni de un bebé ni de sí misma. Me derrumbé en la vieja silla de madera de Ramiro, la carpeta en mi regazo. El olor a aceite y metal de repente se sintió como el abrazo de mi esposo. Era como si él estuviera allí, en el silencio polvoriento del taller, diciéndome qué hacer. Ya no se trataba de respeto. Ya no se trataba de orgullo. Se trataba de supervivencia. Damián no solo quería mi casa. Quería borrarme. Y yo no se lo iba a permitir. Con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué mi teléfono, tomé fotografías nítidas de cada página de la carpeta y volví a colocar todo exactamente como estaba. Cerré el archivador, salí del taller y cerré la puerta. El monstruo había mostrado su verdadero rostro. Ahora era mi turno de mostrarle el mío. Si te está gustando esta historia, por favor, dale un me gusta al video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El lunes por la mañana, esperé a que Damián se fuera a su importante trabajo y a que Lidia estuviera ocupada con el bebé. Luego, con la determinación de un general a punto de entrar en batalla, salí de casa. No fui a un café a llorar con mis amigas. Fui al centro, a un viejo edificio de cantera con un letrero de latón que decía, Roldán y Asociados, abogados. El licenciado Roldán había sido el mejor amigo de Ramiro. Eran como hermanos. Un hombre de la vieja escuela, con un bigote imponente y una mirada que podía desarmar al mentiroso más hábil. No lo había visto desde el funeral de mi esposo, pero sabía que si había alguien en este mundo que podía ayudarme, era él. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Roldán se levantó de su imponente escritorio de caoba y me abrazó. Fidelia, qué milagro. Pero tus ojos me dicen que no es una visita de cortesía. Nos sentamos, y sin rodeos, le conté la historia. Le mostré las fotos que había tomado de los documentos en mi teléfono. A medida que hablaba, su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una furia fría y contenida. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, mirando las fotos en la pantalla. Hijo de perra, murmuró finalmente, una expresión que nunca le había oído usar. Conozco a este tipo de especímenes. Se alimentan de la bondad hasta que no dejan más que huesos. Se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados sobre su escritorio. Fidelia, lo que este hombre está planeando no es solo inmoral, es un delito. Fraude, falsificación de documentos, posible abuso de confianza. La lista es larga. Podríamos llamar a la policía ahora mismo. No, dije, mi voz firme. No todavía. Si llamamos a la policía, Lidia,
ella es mi hija, a pesar de todo. No quiero verla envuelta en un escándalo criminal si puedo evitarlo. Y Damián es el padre de mi nieto. Quiero que se vayan. Quiero que reciban una lección que no olviden jamás. Pero quiero hacerlo a mi manera. Roldán me estudió con sus ojos agudos. ¿Y cuál es tu manera, Fidelia? Quiero darles una cucharada de su propia medicina. Quiero que sientan lo que es perder el control. Quiero que el mundo que han construido sobre mis cimientos se derrumbe sobre sus cabezas. Pero quiero que sea legal. Impecable. Una lenta sonrisa se dibujó bajo su bigote. Me gusta como piensas. Tienes el corazón de una Márquez, pero la mente de una abogada. Muy bien. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, dictando ideas como si estuviera en un tribunal. Primero, necesitamos protegerte. Mañana mismo redactaremos un poder notarial a nombre de tu hermano Eladio, por si acaso. Segundo, necesitamos investigar a fondo a Damián. Sus finanzas, su trabajo, todo. Sospecho que alguien que planea algo así no es exactamente un ciudadano modelo. Tercero, y esto es lo más importante, no cambiarás tu comportamiento. Sigues siendo la abuela sumisa. Dales toda la cuerda que quieran. Dejemos que se confíen, que crean que han ganado. La arrogancia es el talón de Aquiles de los hombres como él. Asentí, absorbiendo cada palabra. Y mientras tanto, continuó, con un brillo peligroso en los ojos, tú y yo vamos a prepararles una pequeña sorpresa. Una obra de teatro en 3 actos. Y créeme, Fidelia, el final será inolvidable. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte, más dueña de mi destino de lo que me había sentido en una década. El miedo se había ido, reemplazado por una determinación de acero. Ya no era la víctima. Era la arquitecta de una venganza meticulosa y justa. Mi casa se convirtió en mi escenario, y yo, en la actriz principal. Interpreté mi papel a la perfección. Me encogía cuando Damián entraba en una habitación. Le servía su café sin mirarlo a los ojos. Escuchaba sus monólogos sobre sus éxitos en el trabajo con una expresión de vaga admiración. Lidia, aliviada por mi aparente resignación, dejó de intentar consolarme. Volvió a su estado de feliz ignorancia, completamente absorta en su nuevo papel de madre y en satisfacer cada capricho de su esposo. «¿Ves? Te dije que mamá lo superaría», le oí susurrarle a Damián una noche. Solo estaba sensible por el posparto, bueno, por el posabuelazgo. Él soltó una risita condescendiente. No sabían que mi sumisión era una tapadera. No sabían que mientras ellos dormían, la verdadera Fidelia emergía. Encontré un viejo cuaderno de contabilidad de Ramiro, de los que usaba para llevar las cuentas del taller. Sus páginas amarillentas olían a trabajo honesto. Y en ese cuaderno, con la pluma que él solía usar, comencé mi propia contabilidad. Empecé por el principio, hace 10 años. Con una paciencia de monje, empecé a calcularlo todo. Usé viejos recibos de luz y agua para estimar el aumento en el consumo desde que llegaron. Calculé el costo de la comida para 2 adultos adicionales durante 120 meses. Añadí una renta simbólica, basada en los precios de la zona, una renta que nunca pagaron. Cada noche, después de que la casa quedaba en silencio, me sentaba en la cocina, bajo la luz de una pequeña lámpara, y llenaba las páginas. Fila tras fila de números. No era solo un ejercicio financiero. Era un ritual. Cada cifra que escribía era un ladrillo más en el muro de mi resolución. Cada suma era un recordatorio de mi sacrificio no reconocido. 1.500 pesos de gas. 2.200 pesos de luz. 8.000 pesos de supermercado. Mes tras mes. Año tras año. La tarea era ardua, pero extrañamente reconfortante. Era como si, al cuantificar su deuda, estuviera reclamando el valor de mi propia vida, de mi tiempo, de mi amor. Estaba traduciendo 10 años de humillaciones a un lenguaje que Damián, un hombre obsesionado con el dinero y el estatus, finalmente entendería. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, me di cuenta de que no solo estaba escribiendo números. Estaba escribiendo el final de su historia en mi casa.
Y estaba a punto de entregarles la factura. Una semana después de mi visita al abogado, decidí que era el momento. El escenario estaba listo. Los actores, ajenos al drama que se avecinaba, estaban en sus posiciones. Esta noche voy a preparar una cena especial, anuncié esa mañana, con una voz deliberadamente frágil. Para celebrar a la familia. Para celebrar a Mateo. Lidia se iluminó. Qué buena idea, mamá. Hace mucho que no hacemos algo así. Damián, desde detrás de su periódico, asintió con aprobación. Excelente. Asegúrate de que sea algo decente, Fidelia. Quizás ese pescado que haces al horno. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si su bendición fuera el ingrediente final que mi comida necesitaba. Pasé el día en la cocina. No cociné con rabia, sino con una concentración absoluta. Preparé todos sus platos favoritos. El pescado al horno para Damián. Unas enchiladas suizas para Lidia. Arroz blanco, frijoles refritos, una ensalada fresca. Y de postre, un flan de caramelo, suave y tembloroso. Era una comida de paz, una ofrenda. La última que harían en esa casa. A las 8 en punto, la mesa estaba puesta. Usé el mantel bordado de mi madre y la vajilla buena. Todo era perfecto, una postal de una familia feliz. Se sentaron a la mesa, Damián en la cabecera, el lugar que había sido de Ramiro, como siempre. Lidia a su lado, sosteniendo al bebé. Yo en el otro extremo, una figura silenciosa observando mi propia obra. La cena transcurrió en una extraña calma. Damián estaba de un humor expansivo. Había cerrado un gran negocio ese día y no paraba de hablar de ello, de los millones de pesos en juego, de lo impresionados que estaban sus jefes. De hecho, estaba pensando, dijo, sirviéndose más vino, que esta casa necesita una remodelación seria. Tirar ese muro de la cocina, abrir el espacio. Y el patio trasero, ese taller inútil de tu padre, Fidelia, podríamos demolerlo y construir una pequeña alberca. ¿Te imaginas, mi amor? Mateo aprendiendo a nadar en su propia alberca. Lidia lo miraba con adoración. Sería maravilloso, Damián. Él me miró a mí, al otro lado de la mesa. ¿Qué te parece, Fidelia? Una alberca. Le daría mucho valor a la propiedad, ¿no crees? Lo miré fijamente, mis manos perfectamente quietas en mi regazo. Mantuve mi rostro sereno, impasible. Es una idea interesante, Damián, dije suavemente. Él sonrió, satisfecho. Había obtenido la aprobación de la vieja. El último obstáculo, en su mente, había sido superado. Levantó su copa. Bueno, pues brindemos, dijo, su voz resonando con la arrogancia del ganador. Por el futuro. Por la familia. Y por nuestra nueva alberca. Lidia levantó su copa de agua, radiante. Yo no levanté la mía. Simplemente los observé, grabando esa imagen en mi memoria, su felicidad construida sobre mi dolor, su futuro construido sobre la demolición de mi pasado. Dejé que saborearan su victoria por un último y dulce momento. Porque sabía que el postre, el verdadero postre de esa noche, estaba a punto de ser servido. Y sería amargo. Damián tomó otro sorbo de vino, deleitándose en el sabor de su propio éxito. Se reclinó en la silla de Ramiro como un rey en su trono, planeando en voz alta la conquista de su nuevo territorio. Y podríamos poner un asador de piedra aquí, junto a la alberca. Un bar pequeño. Imagina las fiestas que podríamos dar, Lidia. Invitaríamos a los directores de la empresa. Se quedarían impresionados. Esto, mi amor, es solo el comienzo. Lidia asentía a todo, sus ojos brillando con la promesa de ese futuro de lujo. Mi futuro borrado. Dejé que terminara su monólogo. Dejé que el silencio se asentara de nuevo, un silencio solo roto por los pequeños ruidos del bebé dormido en brazos de su madre. Era el momento. Aclaré mi garganta, un sonido pequeño en la inmensidad de su ego. Ambos me miraron, Damián con una pizca de impaciencia, como si mi interrupción fuera una impertinencia. Tus planes suenan muy ambiciosos, Damián, comencé, mi voz tranquila,
casi conversacional. Solo hay un pequeño problema con tu alberca. Él frunció el ceño. ¿Un problema? ¿Cuál? ¿El costo? No te preocupes por eso, Fidelia. Yo me encargo. No, no es el costo, dije, manteniendo su mirada. El problema es que tendrías que pedirle permiso al nuevo dueño. La confusión se instaló en sus rostros. Lidia miró a Damián, buscando una explicación. ¿De qué estás hablando, Fidelia?, preguntó Damián, su tono bordeando la irritación. El dueño, la dueña eres tú. Era, corregí suavemente. Era la dueña. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando mis manos sobre la mesa. Mis manos de pobre. Las sentí firmes, ancladas. Disfruté el desconcierto en sus ojos, la pequeña semilla de pánico que comenzaba a brotar. ¿Cómo qué eras?, inquirió Lidia, su voz un susurro tembloroso. Tomé una respiración profunda y lenta. Saboreé las palabras antes de liberarlas, 4 palabras simples que tenían el peso de 10 años de silencio, 10 años de dolor, 10 años de planificación en la sombra. Y entonces, las dije. Esta casa está vendida. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio tan profundo que pareció absorber todo el aire de la habitación. Vi el color desaparecer del rostro de Damián. Vi la boca de Lidia abrirse y cerrarse sin emitir sonido. El tenedor que él sostenía cayó de su mano, golpeando el plato con un tintineo agudo que sonó como un disparo en la quietud. Damián fue el primero en reaccionar. Soltó una carcajada, pero era un sonido forzado, hueco. Muy graciosa, Fidelia. Por un momento casi me lo creo. Buena broma. No sonreí. No parpadeé. Simplemente lo sostuve con la mirada. No es ninguna broma, Damián. ¿Qué diablo significa eso?, espetó, su máscara de encanto desmoronándose para revelar la fea cara de la furia. No puedes vender la casa. Nosotros vivimos aquí. Vivían, corregí de nuevo, mi voz tan fría como el hielo. Su acuerdo de hospitalidad era conmigo, la dueña anterior. Me temo que ese acuerdo ha expirado. Justo en ese momento, como si hubiera sido ensayado, sonó el timbre. 1, 2 veces. Damián y Lidia se sobresaltaron. Yo me mantuve perfectamente inmóvil. ¿Esperas a alguien?, preguntó Lidia, su voz llena de pavor. Sí, respondí, levantándome lentamente de mi silla. De hecho, sí. Son los representantes del nuevo propietario. Creo que tienen algo que discutir con ustedes. Caminé hacia la puerta con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Detrás de mí, escuché el caos contenido, Damián siseando a Lidia, el llanto incipiente del bebé despertado por la tensión. Abrí la puerta. Allí, bajo la luz del porche, estaban el licenciado Roldán, con su imponente bigote y un maletín de cuero, y mi hermano Eladio, de brazos cruzados, su presencia sólida y protectora. Buenas noches, Fidelia, dijo Roldán con una formalidad cortante. Lamento la interrupción. ¿Podemos pasar? Por supuesto, licenciado. Lo estábamos esperando, respondí, haciéndome a un lado. Entraron en el comedor. La mandíbula de Damián se tensó al verlos. Lidia se encogió en su silla, como si quisiera volverse invisible. ¿Qué significa esto?, demandó Damián, poniéndose de pie. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Hernán Roldán, dijo el abogado, colocando su maletín sobre la mesa con un chasquido seco. Soy el representante legal de la empresa inmobiliaria El Rosal S.A.D.C.B., los nuevos y legítimos propietarios de este inmueble. Abrió el maletín y sacó un fajo de documentos. Deslizó uno por la mesa hacia Damián. Esta es una copia del título de propiedad, debidamente registrado ante notario público esta misma mañana. Como puede ver, la transacción es perfectamente legal. La señora Fidelia Márquez ha vendido la totalidad de sus derechos sobre esta propiedad. Damián arrebató el papel, sus ojos recorriendo las líneas con una velocidad febril. Esto es ridículo. Es un fraude. Ella no puede hacer esto. La demandaré.
Roldán sonrió, una sonrisa sin pizca de humor. Puede intentarlo. Pero le aseguro que la venta es irrevocable. De hecho, mis clientes me han instruido para entregarles esto. Sacó otro documento. Este es un aviso formal de desalojo. Tienen 24 horas para desocupar la propiedad. Si no lo hacen, procederemos legalmente para removerlos por la fuerza. 24 horas. Y eso es ilegal. Tenemos derechos. Tenemos un hijo recién nacido, gritó Lidia, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Sus únicos derechos eran los que la señora Márquez, en su infinita generosidad, les otorgaba, replicó Roldán. Esa generosidad ha terminado. Y en cuanto a la legalidad, hizo una pausa, mirando directamente a Damián. Hablando de legalidad, hay otro asunto que quizás le interese. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un tono confidencial y amenazante. La empresa propietaria de esta casa, Inmobiliaria El Rosal, curiosamente, adquirió la semana pasada una participación mayoritaria en otra compañía. Una empresa de logística llamada Transportes Velox. ¿Le suena de algo, señor Damián? Vi cómo la sangre abandonaba por completo el rostro de Damián. El último vestigio de su arrogancia se hizo añicos. Se quedó boquiabierto, comprendiendo la magnitud de la trampa en la que había caído. No solo había perdido la casa. Estaba a punto de perderlo todo. Su castillo de naipes, construido con mentiras y desprecio, se venía abajo con el simple soplo de la verdad. Mientras Damián se tambaleaba por la revelación de Roldán, yo di un paso al frente. Era mi turno. El acto final de mi obra. En mi mano, sostenía el viejo cuaderno de contabilidad de Ramiro. Lo coloqué sobre la mesa, justo al lado de los documentos legales. El contraste era notable, el papel amarillento y honesto del cuaderno contra el blanco frío y corporativo de los avisos legales. El cuaderno se abrió por la última página, la que había llenado la noche anterior. Una cosa más, dije, mi voz resonando en el silencio aturdido. Damián levantó la vista, sus ojos vacíos y derrotados. Lidia sollozaba en silencio, acunando al bebé que ahora lloraba a todo pulmón. Entiendo que encontrar un nuevo lugar para vivir en 24 horas puede ser complicado, continué, con una falsa dulzura. Y ciertamente, necesitarán dinero. He estado pensando en eso. Deslicé el cuaderno hacia ellos. En la parte superior de la página, había escrito con mi mejor caligrafía, factura por servicios de hospitalidad y manutención. Periodo, 10 años. Debajo, una lista detallada, y al final, en números grandes y claros, el total. Durante 10 años, esta casa les ha proporcionado un techo, comida, electricidad, agua, gas e innumerables servicios que nunca valoraron, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. He preparado un resumen de esos costos. Un pequeño recordatorio de la generosidad que dieron por sentada. Lidia miró la cifra final y un gemido se escapó de sus labios. Damián se quedó mirando el número como si fuera una serpiente a punto de morderlo. 2.514.600 pesos, leí en voz alta, saboreando cada sílaba. 2.514.600 pesos. Es una estimación conservadora, por supuesto. No incluye el valor de mi tiempo, ni el costo emocional de la falta de respeto. Eso, me temo, es invaluable. Los miré a ambos, a las ruinas de lo que una vez fue mi familia. No espero que me paguen. Sé que no pueden. No soy como ustedes. No vine a despojarlos, sino a reclamar lo que es mío, mi paz y mi dignidad. Tomé el cuaderno y lo cerré. Consideren esta deuda como mi último regalo. Un regalo de despedida. El precio de la hospitalidad que tanto despreciaron. Ahora, si me disculpan, mis invitados y yo tenemos asuntos que atender. La puerta sigue abierta. Úsenla. Lo que siguió fue la desintegración de un hombre. La fachada de Damián, tan cuidadosamente construida durante una década, se disolvió en una patética exhibición de desesperación. Fidelia, por favor, suplicó, su voz perdiendo todo rastro de arrogancia. Se acercó a mí, intentando tomar mis manos, pero yo las retiré.
No puedes hacernos esto. Somos familia. Cometí un error, lo admito. Fui un idiota. Pero no nos eches a la calle. Piensa en Mateo. Piensa en tu nieto. Pienso en él todos los días, Damián, respondí, mi voz sin emoción. Es precisamente por el que hago esto. Para que aprenda que en la vida, las acciones tienen consecuencias. Para que nunca crea, como tú, que puede pisotear a otros para conseguir lo que quiere. Se volvió hacia Lidia, su última esperanza. Lidia, mi amor, dile algo. Es tu madre. Haz que entre en razón. Pero algo en Lidia también se había roto esa noche. Levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Y por primera vez, lo miró a él, no a mí, con una furia que nunca le había visto. Decirle que, Damián, gritó, su voz rasgada por el dolor y la rabia. Te lo dije. Y cientos de veces te dije que te estabas pasando. Te rogué que trataras a mi madre con respeto. ¿El jardín? ¿La cena? Todo. Y tú te reías. Está vieja, no se da cuenta, decías. Hay que tomar el control, decías. Se puso de pie, el bebé llorando contra su hombro. Esto no es culpa de ella. Es tuya. Tu arrogancia, tu ambición ciega nos trajo a esto. Destruiste a mi familia. Lo hice por nosotros, se defendió él, su voz volviéndose lastimera. No. Lo hiciste por ti, replicó ella. Para borrar de dónde venías. Y en el proceso, me hiciste cómplice de la destrucción de la única persona que siempre nos ha amado incondicionalmente. Fue una explosión catártica, 10 años de resentimiento y cobardía vomitados sobre la alfombra persa que él había comprado. Se miraron el uno al otro, no como marido y mujer, sino como dos extraños atrapados en los escombros de una vida que resultó ser una mentira. El licenciado Roldán carraspeó, interrumpiendo la escena. El reloj corre. Tienen hasta las 8 de la noche de mañana. Mi recomendación es que empiecen a empacar. Eladio, que había permanecido en silencio como una estatua de granito junto a la puerta, simplemente dijo, yo estaré aquí para supervisar. Para asegurarme de que no se lleven nada que no les pertenezca. La derrota final se asentó sobre ellos. Damián se desplomó en una silla, su rostro entre las manos. Lidia, llorando desconsoladamente, salió corriendo de la habitación con el bebé. El sonido de sus sollozos se perdió escaleras arriba. La última cena había terminado. La noche fue larga. Escuché el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, el arrastrar de cajas, las voces ahogadas de una discusión que parecía no tener fin. No dormí. Me senté en mi mecedora, junto a la ventana, observando cómo la luna recorría el cielo. No sentía alegría ni triunfo. Solo un vacío inmenso y una tristeza profunda por la hija que había perdido. A la mañana siguiente, la casa era un caos de cajas de cartón y desorden. Eladio llegó temprano, con una taza de café en la mano, y se sentó en el porche, un guardián silencioso y formidable. No salí de mi habitación. No podía soportar ver sus rostros. No podía soportar verlos desmantelar la vida que habían construido a mi costa. Escuché sus idas y venidas, el sonido de la cinta de embalar, las órdenes secas de un servicio de mudanzas que Damián debió contratar a toda prisa. Alrededor de las 6 de la tarde, la casa quedó en silencio. Eladio tocó a mi puerta. Ya se fueron, Fidelia. Bajé las escaleras. La casa se sentía extrañamente grande, hueca. El eco de mis propios pasos me sorprendió. Había cajas de basura en un rincón, muebles que no quisieron llevarse. La sala, donde una vez estuvo el sillón de Ramiro y luego el sofá de cuero de Damián, ahora estaba vacía. Lidia había dejado una nota en la mesa de la cocina. Solo 3 palabras escritas con una letra temblorosa, lo siento, mamá. Doblé la nota y me la guardé en el bolsillo. No sabía si alguna vez podría perdonarla. El perdón requiere arrepentimiento, y yo no estaba segura de si Lidia lamentaba sus acciones o simplemente las consecuencias de las mismas. Me asomé por la ventana. Vi el espacio vacío donde antes estaba mi rosal.
El cemento gris parecía una cicatriz en la tierra. Era feo, sí, pero también era un recordatorio. Un recordatorio de que a veces, para que algo nuevo pueda crecer, primero hay que arrancar de raíz lo que te está matando. Esa noche, por primera vez en 10 años, dormí en mi casa sintiendo que era verdaderamente mía. El silencio ya no era opresivo. Era paz. La paz de haber sobrevivido a la batalla y haber reclamado mi territorio. Era una paz solitaria, sí, pero era mía. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol. No había llantos de bebé, ni la música estridente que Damián ponía por las mañanas. Solo el canto de los pájaros y el suave murmullo de la ciudad despertando. Fui a la cocina. Estaba desordenada, pero era un desorden honesto, el mío. Saqué harina, agua, sal y levadura. Mis ingredientes de siempre. Mis herramientas de resurrección. Y empecé a amasar. Mis manos de pobre, se hundieron en la masa. Sentí la textura familiar, la resistencia, la vida que empezaba a bullir bajo mis dedos. Amasé con fuerza, vertiendo en la masa toda la tristeza, toda la rabia, toda la soledad de los últimos 10 años. Y con cada movimiento, sentí que algo se liberaba dentro de mí. El insulto de Damián resonó en mi cabeza, pero esta vez, no dolió. Lo reclamé. Sí, estas eran las manos de una mujer pobre, si por pobre se entiende alguien que valora el trabajo, la honestidad y el amor por encima del dinero y las apariencias. Eran las manos que habían construido una vida, que habían alimentado una familia, que me habían salvado de ser borrada. Eran manos fuertes. Eran mis manos. Mientras el pan se horneaba, llenando la casa con su aroma a hogar y a nuevos comienzos, tomé una taza de café y salí al patio. Me paré sobre la plancha de cemento que cubría mi antiguo jardín. Y por primera vez, no vi una tumba. Vi un lienzo en blanco. He perdido una hija, y quizás un nieto. El dolor de eso es una herida que probablemente nunca cicatrice del todo. Pero en el proceso, me he recuperado a mí misma. He recuperado mi casa, mi voz y mi dignidad. Dicen que fui cruel, que le quité el techo a mi propio nieto. Pero yo creo que solo le enseñé a su padre el verdadero valor de un hogar, algo que el dinero no puede comprar y la arrogancia no puede poseer. Yo creo que solo recuperé mi dignidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Acaso yo fui la villana? Gracias por acompañarme en mi historia. Si te ha conmovido, por favor, dale un me gusta al video, compártelo y suscríbete al canal para no perderte ningún relato. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.